Hola, buen día. Voy a iniciar con la clase de Teorema de Pitágoras. Mi nombre es Gustavo Rivero Hernández. El objetivo del tema es favorecer el pensamiento creativo de las y los estudiantes. También se pone el acento en que el estudiantado desarrolle la habilidad de determinar y delimitar qué variables debe considerar para describir un fenómeno y que no simplemente se limite a la utilización de modelos prefabricados. ¿Cuáles van a ser los aprendizajes del tema? Valora la aplicación de procedimientos automáticos, así como la interpretación de sus resultados para anticipar, encontrar y validar soluciones a problemas matemáticos. Adopta procesos de razonamiento matemático, tanto intuitivos como formales, tales como observar, intuir, conjeturar y argumentar, para relacionar información y obtener conclusiones de problemas matemáticos relacionados con el teorema de Pitágoras. Modela y propone soluciones a problemas tanto teóricos como de su entorno, empleando lenguaje y técnicas matemáticas. El matemático juega un juego en el que él mismo inventa las reglas, mientras que el físico juega a un juego en el que las reglas son proporcionadas por la naturaleza, pero a medida que pasa el tiempo, se hace cada vez más evidente que las reglas que el matemático encuentra interesantes son las mismas que las que ha escogido la naturaleza. Paul Audren Maurice Dirac, físico teórico inglés, Premio Nobel de Física 1933. ¿Y por qué inicio con esta frase? Porque más que inventar las reglas, el matemático descubre el patrón que se requiere para solucionar un problema. Por lo tanto, en matemáticas se trata de descubrir patrones para encontrar la solución a los problemas que se nos presentan, tal como lo hizo Pitágoras, que en su tiempo descubrió uno de los conceptos más famosos y útiles de la geometría y de la matemática. En general, el teorema de Pitágoras. En física, este teorema es fundamental. Pues aquí lo tenemos, el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos de un triángulo rectángulo es igual que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Aquí tenemos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa. La suma del cateto A del área del cuadrado del cateto A y del área del cuadrado del cateto B nos va a dar la hipotenusa. Lo que es, se cumplirá el teorema de Pitágoras: C cuadrado es igual a cuadrada más B cuadrada. Ok, ¿qué sacamos del teorema de Pitágoras? Tenemos c cuadrada es igual a cuadrada más b al cuadrado. De aquí podemos despejar a cuadrada que sería igual a c cuadrada, está sumando, b cuadrada pasa restando menos b cuadrada. Si despejamos b cuadrada que tenemos, igual a c cuadrada menos a al cuadrado. Para quitar el exponente, se quedaría raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. A, ¿cómo nos quedaría el cateto A? La raíz cuadrada de c cuadrada menos b al cuadrado. Y b, ¿cómo nos quedaría? La raíz cuadrada de c cuadrado menos a al cuadrado. ¿Ok? Y también que es importante retomar con el teorema de Pitágoras que podemos encontrar razones trigonométricas como el seno, que el seno que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que sea el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, la cosecante, que sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y la cotangente, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ok, ahora vamos a ver algunos ejemplos para entender más el tema. Aquí tenemos teorema de Pitágoras. Es la relación euclidiana entre los tres lados de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa.
Ok, que es muy importante identificar. Identificar tanto el cateto adyacente como el cateto opuesto. Entonces, hay que identificar el vértice, si es el vértice A, el vértice B, el vértice C, de donde está el ángulo. El cateto opuesto al ángulo va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente es el que está cerca del vértice, ¿ok? Una vez que logramos identificar esta parte, ya podemos realizar ejercicios en donde regularmente va a haber una incógnita. Sale, si tenemos un cateto opuesto con un valor de 4 y un cateto adyacente con un valor de 3, ¿a cuánto sería igual la hipotenusa? Entonces la hipotenusa sería igual a cateto opuesto elevado al cuadrado más cateto adyacente elevado al cuadrado, lo que sería igual para este ejercicio 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso nos daría 16 más 9 igual a 25, raíz cuadrada de 25 igual a 5. Por lo tanto, la hipotenusa sería igual a 5. Si de datos tenemos un cateto y la hipotenusa, ahora tenemos que identificar cuál es el cateto que nos están solicitando. Para este ejemplo, sería B. B va a ser igual a raíz cuadrada de C a cuadrado menos A al cuadrado, sustituyendo los datos. Tenemos que A es igual con 7 y la hipotenusa es igual con 10. Por lo tanto, B va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 elevado al cuadrado menos 7 elevado al cuadrado. De aquí tenemos que 10 al cuadrado son 100 y 7 al cuadrado son 49. 100 menos 49 son 51 y raíz cuadrada de 51 va a ser igual a 7.14. ¿Sale? Ahora, si nos piden el cateto A y nos dan el cateto B, tendríamos que B es igual a 11 y C igual a 14. Se vuelve a sustituir. A va a ser igual a 14 elevado al cuadrado menos 11 elevado al cuadrado. ¿Esto cuánto va a ser igual? 14 al cuadrado, 196, menos 11 elevado al cuadrado, 121. 196 menos 121, 75. Raíz de 75, 8.6. Y con esto llegamos al resultado que nos estaba solicitando el ejercicio. Vamos con uno más, a donde nos dan el cateto A igual a 11, el cateto B igual a 3. Si nos dan ambos catetos, se aplica tal cual el teorema de Pitágoras. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Por lo tanto, se va a ser igual a la raíz cuadrada de 11 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 11 elevado al cuadrado 121 más 9. 121 más 9, 130. Raíz cuadrada de 130 se va a ser igual a 11.40. Ok, vamos a ver un ejercicio más, donde ahora nos dan el cateto opuesto igual con 5 y la hipotenusa igual con 12. Entonces vamos a encontrar el valor del el cateto A. A va a ser igual a raíz de C cuadrada menos B al cuadrado. Sustituyendo los valores, A va a ser igual a raíz de 2 elevado al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. A va a ser igual a raíz de 144 menos 25. Por lo tanto, A es igual a raíz de 119. El resultado sería de 10.9. Entonces, resuelve los siguientes triángulos encontrando el valor faltante. ¿Sale? Tenemos que A va a ser igual con 9 y B va a ser igual con 5. Nos están pidiendo la hipotenusa. ¿Sale? Se vuelve a realizar el mismo procedimiento y llegamos a un resultado donde la hipotenusa va a ser igual a 10.29. Ok, básicamente el teorema de Pitágoras nos permite realizar este tipo de despejes para encontrar incógnitas dentro del triángulo rectángulo. Ok, vamos a ver qué son las razones trigonométricas. Son funciones determinadas con el objetivo de extender la definición de las razones trigonométricas. Ok, si tenemos un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos
un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a ser el seno? El seno va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y por ejemplo, si tenemos que aquí está el vértice B, tenemos un ángulo beta, ¿sale? El opuesto al ángulo beta viene siendo este cateto A, que va a ser el cateto opuesto. Para el seno de beta va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si quisiéramos sacar el coseno, ahora sería coseno de beta, sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y si quisiéramos calcular la tangente de beta sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a hacer un ejemplo para dejar más claro estos tipos de ejercicios. Hay que recordar que siempre se deben trabajar en los triángulos rectángulos. Bueno, vamos a ver con los datos. Tenemos que el vértice A tiene un ángulo de 36 grados. Ajá. El cateto adyacente a este ángulo es de 4. Entonces, la pregunta es, encuentra la función que te permita calcular las incógnitas. ¿Cuál nos está pidiendo? Necesitamos calcular la hipotenusa, necesitamos calcular el cateto opuesto. ¿Ok? ¿Cuál es la que nos relaciona ambas? ¿O cuál es, dependiendo de los datos que tenemos, la que nos va a servir para llegar a la solución? Tenemos que coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos el cateto adyacente, sí. Tenemos el ángulo para calcular el coseno, sí. Por lo tanto, esta nos va a servir. Si sustituimos en esta ecuación el ángulo que es de 36 grados, coseno de 36 grados va a ser igual a el cateto adyacente, que en este caso es de 4, entre la hipotenusa, que es incógnita. Entonces, coseno de 36 grados va a ser igual a 4 entre hipotenusa. Vamos a despejar la hipotenusa, que es la que nos interesa. Entonces, C va a ser igual a 4 entre el coseno de 36. Esto va a ser igual a 4 entre 0.8090, dándonos un resultado de 4.94. Por lo tanto, la hipotenusa para este ejercicio va a ser igual a 4.9443. Sale, pero no solo nos pedían la hipotenusa, también tenemos que encontrar el cateto opuesto. Entonces, sustituyendo el cateto opuesto, que en este caso es B, va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Sustituyendo los valores, B va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que obtuvimos un resultado de 4.9443 elevado al cuadrado menos cateto adyacente, que es 4 elevado al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 24.94 menos 16. B va a ser igual a la raíz cuadrada de 12.4461. Esto va a ser igual a 3.5279. Y con esto hemos llegado al resultado tanto de la hipotenusa como del cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, de esta forma es como se aplican las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Regularmente siempre nos van a solicitar una o dos incógnitas y nosotros tendremos que ver cuál es la que nos conviene aplicar, sea el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante, para llegar al resultado adecuado. Bueno, espero haya sido de su agrado toda esta información y pues quedo pendiente de cualquier duda o sugerencia al respecto. Muchas gracias. Hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Sin más por el momento, que tengan buen día.